Muchas gracias, Marisol. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Así comenzamos 2024. Al cargo que pone la banda nuevamente la presidenta. Es un golpe inmenso para todos los fujimoristas. Hemos comenzado con este resumen de la jornada de lo que ha ocurrido el día de hoy. Los restos de Alberto Fujimori están siendo velados en la sede del Ministerio de Cultura, hoy en el primero de los 3 días que ha declarado el gobierno como duelo nacional. Han llegado políticos, simpatizantes del fujimorismo, motivo por el cual a esta hora de la noche se ha decidido ampliar además el horario para que la gente que está aposada en los alrededores de este punto puedan seguir ingresando y darle el último adiós al expresidente. ¿Cómo están los exteriores? Nos vamos de inmediato con Fiorella Martínez. ¿Cómo estás, Fiorella? Adelante. Tatiana, buenas noches. Para recordarle a la gente que se conecta también a la sintonía de Panamericana, en 24 horas nosotros informamos que por lo menos hay más de 600 personas que están haciendo una fila en exteriores del Ministerio de Cultura, Museo de la Nación, donde se están velando los restos del expresidente Alberto Fujimori. Lo que hemos podido ver nosotros es que por lo menos toda la cuadra de la avenida Javier Prado Este está repleta de gente. Ahora también esta parte que es frente a la Estación de la Cultura está con simpatizantes. Por ejemplo, vemos que también las personas llegan con estos recordatorios grandes, estos cuadros. Buenas noches. Dice: papito, siempre te recordaremos. Alberto Fujimori, ¿su padre? Sí, para mí sí es mi papito, porque cuando yo tenía 7 años, llegó la época del terrorismo, quedé sin papá, sin mamá, vi cómo murieron mis padres. Yo le agradezco bastante y digo papito porque gracias a su gobierno había alimento para todos los niños en el colegio. Gracias a su gobierno había ropa para todos los niños. Gracias a su gobierno había útiles escolares. La educación era libre para todos. Si yo no tengo papá ni mamá desde niña, imagínate cuántos analfabetos hay. Pero gracias Lo que pasó en la época del terrorismo, ¿no? Mucha gente lamentablemente se quedó sin padres, sin madres por estos ataques. Buenas noches. También la vemos aquí con su pequeña, viniendo a despedir al expresidente. Por supuesto, hemos venido a despedir al mejor presidente del Perú, que queda eso en la historia. ¿Desde qué hora está aquí, señora? Desde las 6 de la tarde, 7 de la noche. Sí. Y a 3 horas también en fila. Claro. Todavía le quedan 2 horas para que la gente pueda seguir ingresando y pueda, por supuesto, darle las condolencias también a la familia, ¿no? Que se encuentra al interior. Vemos jóvenes también. Buenas noches. Ahí está Fujimori, señor. El único presidente que hizo tanta cosa por el país, Fujimori. La verdad que cambió la estabilidad laboral, terrorismo, que realmente eso es lo que más, ¿no? Podemos entender. ¿Con sus hijas ha venido? Mis hijas y mi esposa. Mis hijas ya entendieron cómo fue la época del terrorismo. Yo lo viví, 55 años. Lo viví. Ahí vienen en familia, también ahí con los bancos, ¿no? Para que la espera sea un poco más cómoda en lo que terminan de ingresar al velorio del expresidente Alberto Fujimori. Siguen llegando con su cuadrito está al revés. Está. Señora, buenas noches, aquí esperando para ingresar al velatorio. Lógicamente, sí, para despedirnos del gran Alberto Fujimori, presidente de nuestra patria, sí. ¿Qué es lo que más recuerda usted del exmandatario? Yo recuerdo de él que ha luchado contra el terrorismo, nos ha sacado de la gran inflación que había en ese tiempo, y yo creo que todos los peruanos no debemos ser mezquinos y reconocer sus obras.
Bien, ese sentir también lo mencionaban algunas autoridades, representantes de partidos políticos, quienes también llegaron en horas de la tarde a ese velatorio. Bueno. Ha combatido con el terrorismo, con la hiperinflación y el hombre más grande del Perú. ¿Desde dónde viene usted, señor? De Horacio Ceballos. También desde lugares veíamos también en una transmisión anterior que vienen personas desde el interior de nuestro país para poder darle las condolencias a la familia, el último adiós al expresidente. Buenas noches, señora, la vemos bien abrigada ya también para este programa. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, acá viniendo al velorio, ¿no? ¿Cómo tomó usted la noticia? ¿Cómo se enteró? Bueno, por las redes, ¿no? Por la televisión. Y triste, ¿no? Porque ha sido un buen presidente y bueno, que descanse en paz, ¿no? Viene con sus pequeños también. No, con mi hija. Con su hija. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que tu mamá te pudo contar del expresidente? Que fue un buen presidente que, si bien hizo cosas malas, también aportó mucho para el país. Bien, ahí también resaltando y haciendo una crítica también, ¿no? Que también nos ayuda como sociedad a no olvidar algunas cosas, ¿no? Que también sucedieron. Señora, buenas noches. Con el cuadro y con una rosa para el expresidente. Bueno, estoy muy triste, la verdad, muy triste por la muerte de mi presidente Fujimori, pero deja un gran legado y mucho ejemplo para la juventud de hoy en día. Como por ejemplo, ¿qué ejemplo? Bueno, para mi punto de vista, un buen luchador, un guerrero, inteligente, así lo veo. Hoy en día los jóvenes no saben lo que es realmente Fujimori. Fujimori es un gran hombre, sabio, inteligente, que combatió el terrorismo y ayudó a mucha gente. Yo fui una de las personas que ayudó y a mucha gente de su pueblo. Por eso, que descanse en paz nuestro presidente. Lo voy a llevar siempre en mi corazón. Gracias, señora, que descanse en paz. También vemos, Tatiana, que la cola todavía continúa a lo largo de la calle del Comercio, que es en realidad la puerta número 8 del Ministerio de Cultura. Buenas noches, señora. ¿Desde qué hora está usted aquí? Va a ser como aproximadamente 2 horas. 2 horas, pero igual va a esperar hasta ingresar. Por supuesto que sí. De verdad que el ingeniero Alberto Fujimori ha sido el mejor presidente, el único que llevaba puesto lo que las gallinas ponen. De verdad, yo lo voy a recordar, para mí no ha muerto, siempre va a vivir en mi corazón. Gracias, señora, siempre vivirá en el corazón de sus simpatizantes también. Tatiana, con Fiorella, ¿cuántas cuadras calculas que hay de gente, no? Siendo las 10:10 de la noche, vemos todavía muchísima gente esperando poder ingresar. Sí, Tatiana, bastante gente, ¿no? Por ejemplo, estos carteles, ¿no? Que traen las personas. La historia nunca dice adiós, descanse en paz, ingeniero Alberto Fujimori. Ahí también la gente se ha tomado su tiempo. Buenas noches, señora. También se tomó. Yo sé que estás al lado de Dios, por supuesto que sí, señorita. Voy a tiempo para hacer su cartelito. Así es. Tengo que ser agradecida. Yo viví en la época del terrorismo, a mí nadie me lo contó, yo sé la verdadera historia. Ahora ¿Vivía acá en Lima? Quieren contar otra cosa, claro. ¿Vivía usted en Lima? Yo vivo acá en Lima, yo he vivido cerca a Vía Salvador. Todos los días nos derrumbaban, no teníamos luz. Era una desgracia, vivíamos con temor al terrorismo. ¿Y quien nos dio esa libertad? Fue el chino. Gracias, señora. ¿Cuántas cuadras, Tatiana? Por lo menos serán unas 3, 4 cuadras. Toda la redonda del Ministerio de Cultura. Ya hemos pasado la avenida Javier Prado Este, que es la parte principal por donde están ingresando. Luego también la parte frontal de la estación La Cultura y ahora esta primera cuadra de la calle del Comercio aquí en San Borja. Ok, vamos con aquí también. Una señora, buenas noches. Ahí todos abrigaditos para venir a despedirse. Obviamente, el mejor presidente, ¿cómo no podemos venir a despedirlo? ¿Un mensaje a la familia? Sí, a Keiko, a sus hijos, ¿no? Más que todo a Kenji, que fue muy leal. Y eso que le conforte, pues.
muy leal para su padre. Las imágenes de Kenji y Tatiana, ¿no? Fueron, Sí. se le registró a él llorando, muy conmovido por la muerte de su padre, y además también se pronunció a través de sus redes sociales para darle el último adiós a su padre, Alberto Fujimori. Este es el panorama, Tatiana, que tenemos en el Ministerio de Cultura. A través de sus diferentes puertas la gente sigue llegando, todavía tiene poco menos de 2 horas para ingresar a la sala Nazca, donde se están velando los restos de Alberto Fujimori. Efectivamente, era hasta las 10, pero dada la cantidad de gente que está llegando a ese punto, se amplió hasta la medianoche. Mañana también horario extendido desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, según han informado desde el gobierno. Vamos a ver ahora cómo está el panorama adentro, desde la sala NASCAR, donde se están velando los restos del expresidente Alberto Fujimori. Información a esta hora de la noche con Álvaro Cisneros. Adelante, Álvaro. Tatiana, buenas noches. Así es, estamos en la sala Nazca del Ministerio de Cultura. En este momento ya hay menos personas del partido como tal. Hay menos funcionarios públicos, menos funcionarios de alto nivel que han venido a visitar a la familia Fujimori. Pero lo que sí hay bastante son los simpatizantes que siguen ingresando a esta sala con el objetivo de poder estar al lado del féretro de Alberto Fujimori. Ustedes han visto hace unos minutos la cantidad de personas que hay en la calle que están pugnando por ingresar a este recinto. Durante esta tarde, uno de los momentos más relevantes fue la llegada de Sachi Fujimori, aproximadamente a las 5 de la tarde. Ella llegó a este recinto, se le vio bastante conmovida con la situación difícil que está afrontando su familia, se le vio muy junta pues a su hermano Kenji Fujimori y estuvieron por varios minutos al lado del féretro de su padre y luego permaneció en este recinto también al lado de su hermana Keiko Fujimori. Sin embargo, la presencia de Hiro Fujimori no está confirmada todavía. Él se encuentra fuera del país y según nos han mencionado los dirigentes de Fuerza Popular y personas cercanas a él, su llegada no está confirmada, no se sabe aún si es que esto se va a dar el día de mañana. Nos cuentan que Hiro Fujimori está haciendo todo lo posible por llegar, pero aún no se puede confirmar su presencia para este velorio que continuará el día de mañana, viernes. Otro detalle importante, Tatiana, y es que llamó mucho la atención, es que el abogado Elio Riera no ha estado presente el día de hoy. Y es que ha habido un disgusto con él, porque recordemos que el día de ayer él dio la noticia del fallecimiento de Alberto Fujimori y eso ha causado bastante molestia en la familia del expresidente. Por eso, el día de hoy no se ha acercado al velorio el abogado Elio Riera. Tatiana. Lo imaginábamos, Álvaro, ¿no? Porque el día de ayer él hace público ese mensaje, nos enteramos a través de su tuit y minutos después lo borró, ¿no? Le correspondía a la familia, según lo comentábamos también el día de ayer, y fue Keiko Fujimori la que luego dio este anuncio. Gracias, Álvaro, por la información. Volvemos contigo ante cualquier eventualidad. Y escuchábamos a la gente, a los simpatizantes de Alberto Fujimori, agradecerle, recordando lo que era el Perú en los 90 y lo que hizo Alberto Fujimori en aquella oportunidad, combatir los problemas más grandes que tenía el país en aquel momento: el terrorismo, la hiperinflación, la crisis económica que dejó el anterior gobierno de Alan García, y además eso fue la conexión que él tuvo con la gente, eso fue lo que hizo finalmente que pudiese erradicar estos dos serios problemas, y esa es la gente que le está agradeciendo hoy y se quiere despedir de Alberto Fujimori. ¿Fue ese su más grande legado? Lo vamos a conversar de inmediato con dos excongresistas fujimoristas. Carlos Subino, que nos acompaña esta noche, gracias por estar aquí, y Carla Schaffer también, bienvenidos a los dos. Gracias, por la invitación. Les expreso también mis condolencias por el momento que están pasando, por el fallecimiento de su líder, y me gustaría escuchar qué es lo que piensan respecto a lo que hemos escuchado de la gente y el legado que deja Alberto Fujimori. Comencemos. Gracias, Tatiana. Bueno, mis condolencias a la familia y a toda la familia fujimorista del Perú y de la comunidad internacional. Ojo, yo tengo llamadas de todas partes del mundo dando las condolencias y su sentir de la pérdida de un gran líder. Un hombre, como hemos podido ver en las imágenes y por las expresiones de todas las personas que hoy quieren darle su último adiós, el gran amor que tuvo por el país. Él era un hombre enamorado de su patria. Yo creo que no existe peruano que conozca más el territorio del Perú. Él llegó a los rincones
más recónditos de nuestra patria. El contraalmirante Tubino siempre ha luchado por el Purús, una zona tan alejada, tan desconectada de nuestra patria. Eso era Alberto Fujimori. Ir donde esos peruanos invisibles, esos peruanos que no tenían acceso a nada, y él estuvo ahí. Yo creo que hoy todo el pueblo peruano lo honra, ¿no? Las expresiones que tienen hacia él es de amor, de agradecimiento, porque el Perú, yo también tengo 58 años, Tatiana, tú de repente eres una persona mucho más joven, definitivamente, vivíamos en un infierno, como hoy me escribió un amigo, vamos a decir, contemporáneo, y él fue el que marcó un antes y un después. Yo personalmente estoy en mi patria gracias a las acciones que él tuvo que hacer para poder librarnos de todo lo que tú has mencionado, como el terrorismo, la hiperinflación, los conflictos con el país, la pacificación con Ecuador para los piuranos tumbesinos, y creo para el Perú entero fue un hito importantísimo, como hoy lo mencionó el ex canciller, y que también lo conversábamos con el ex canciller Tudela del gobierno de Fujimori, hoy que lo visitó. ¿Cuál es para usted el mayor legado que deja Alberto Fujimori? Mira, Tatiana, nosotros los que hemos vestido uniforme de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, durante el proceso de pacificación, mira, tenemos un dolor profundo con la muerte del ingeniero Fujimori, porque fue el único presidente que tomó decisiones valientes para poder revertir lo que vivíamos en los años 80 en la lucha contra el terrorismo. En los años 80, yo he sido infante de Marina, mira, enterrábamos todos los días a policías, a integrantes de las Fuerzas Armadas, integrantes de los comités de autodefensa, en fin. Mira, vivíamos con un terrorismo que, ojo, que las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Tupac Amaru eran consideradas las más sanguinarias del mundo occidental. O sea, no era poca cosa lo que se enfrentaba el Perú. Y Alberto Fujimori tomó decisiones firmes que ayudaron a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, los comités de autodefensa, a la población en general, en revertir y llevar a la victoria a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía, contra estas organizaciones terroristas que asolaban el Perú. Acá Abimael Guzmán llenó de sangre el país. Duele mucho lo que hemos vivido todo esto muy de cerca, la forma como engañan a los jóvenes y les cuentan otras historias. Y dicho sea de paso, ese contexto que usted describe, salvando las diferencias, claro está, pero es muy similar al que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Con el terrorismo inseguridad y economía son hoy también las principales preocupaciones, muy similar a hace 3 décadas atrás. Y claro, el fallecimiento de Alberto Fujimori es un hecho políticamente trascendente. Alberto Fujimori está en la política desde los últimos 30 años y no mencionarlo sería más que mezquino, es parte de nuestra historia política. Y es importante también resaltar el papel que ha tenido Alberto Fujimori en el país. Y como decíamos y escuchábamos, a los simpatizantes lo recuerdan como una persona que hizo mucho por el país, que combatió el terrorismo, pudimos tener una mejor economía por las medidas que finalmente implantó, la pacificación con Ecuador, pero del otro lado también sus detractores lo recuerdan como una persona que cometió delitos, que se fue sin pedir perdón, que se fue con procesos en curso. ¿No sería ese un momento oportuno, y apelo también a la reflexión de ustedes, de hacer una reflexión también como país, de pensar en el momento en el que nos encontramos y mirar hacia el futuro? Mira, yo considero de que existen posiciones diversas en nuestro país, pero no debería generarse ese odio, que muchas facciones que lamentablemente han satanizado totalmente al fujimorismo, al trabajo que hizo el ingeniero Fujimori, que han distorsionado la realidad en muchos casos. Definitivamente hubieron errores, por supuesto, y es por eso que el ingeniero Fujimori ha estado 18 años preso. 18 años preso. O sea, acá yo creo que si él cometió un error, lo asumió.
Lo asumió, porque él se allana en 3 delitos con los cuales fue acusado. Que hay acusaciones que yo no comparto, que hayan tenido sentencias de manera adecuada y objetiva, ¿no? El tema, por decirte, de la autoría mediata, ¿no? Y acá cabe señalar que el alma y el interior de las personas se conoce en estos momentos difíciles. Ese escarnio que quieren utilizar estos odiadores para dividir al país, que eso es lo peor que se hace, dicho por Enrico Bernales, los odios políticos son lo que peor le hacen a un país. Ya. Y eso es lo que tenemos. Si las personas que tienen diferentes posiciones tuvieran una posición auténtica de poder hacer una reconciliación entre todos los peruanos, en buena hora. Nosotros nunca hemos cerrado las puertas de sentarnos y varias veces de los errores cometidos se ha pedido perdón. Discúlpame, Tatiana, muchas veces. Yo le digo las críticas sí, que vienen, ¿no? Pero ellos repiten eso porque viven de eso, Tatiana. Pero es cierto. Viven del antifujimorismo y esto ha llevado a la división de nuestro país y tener elecciones que yo tengo muchas dudas de estas 2 últimas elecciones con estas instituciones tomadas por gente que no tiene la transparencia adecuada que debe tener. Hemos tenido veedores internacionales también, bueno, ¿no? O sea, en Venezuela también los has tenido, Tatiana, y en Bolivia también los has tenido. No, pues no vamos a comparar. Bueno, pero son los mismos, ¿no?, que vienen acá y vienen allá. No son los mismos tampoco, porque no los dejan entrar allá. Si tú tienes la transparencia, sacas tu padrón. ¿Y por qué han votado gente que está muerta, niños? O sea, si uno tiene la transparencia, pone las cartas sobre la mesa. Pero se mostraron, ¿no? Algo que no ha pasado en Venezuela hasta el día de hoy. Salvando hoy las tenemos diferencias. denuncias de personas que son investigaciones fiscales de que ha habido un mal manejo, por favor, de las mismas personas. Vela, mencionado muchas veces. O sea, ¿por qué le creo un colaborador eficaz y por qué no al otro? Entonces... Mira, Tatiana, yo lo que quiero decir con respecto a Alberto Fujimori, mira, que él fue condenado por autoría mediata. Esta teoría jurídica para enfocar un delito, mira, fue traída de Argentina, de Chile, España. Se usó en el Tribunal de Nuremberg y hoy día continúa la persecución a los militares por la misma razón. No te demuestran nada en los procesos judiciales, como sucedió también con Alberto Fujimori, pero al final se le condena por autoría mediata. Usted era el presidente del Perú, sucedió esto, sucedió el otro, usted responde. Eso no se ha hecho con ningún presidente. Ninguno. Eso no se ha hecho con ningún presidente, inclusive en los países aledaños al nuestro. O sea, que condenarlo por autoría mediata y esto viene sucediendo, insisto, hasta hoy. Hay más de 600 oficiales y suboficiales, sobre todo del Ejército, también de la Marina, que están en investigaciones fiscales hasta hoy. Sí. Y entonces, esto no puede ser. Bueno, pero el ya hay Perú una ley, necesita ¿no?, ya hay una ley justamente para evitar eso, ¿no? Así es, pero mira que no se quiere cumplir, y han salido los fiscales, ha salido también el Poder Judicial a protestar contra el tema, por favor. Pero por eso partía diciendo que sí era un momento para hacer una reflexión de ambos lados, porque calificativos también han venido de las dos partes, y el país, como bien ustedes reconocen, está dividido, ¿no? El antifujimorismo ha llevado a los últimos presidentes a Palacio de Gobierno con distintas ideologías, Castillo, PPK, Ollanta Humala. ¿No les parece este un momento para pensar realmente en lo que necesita el futuro del país? Bueno, yo quisiera que me expliques en qué momento el fujimorismo insulta, agrede a cualquier opinión adversa a ellos. Nunca. Bueno, yo te lo digo. A ver, por ejemplo, la señora Barbarán se anda discutiendo con la señora Sigrid Bazán. Bueno, o sea, de calificativos hay también. Pero ojo, por parte del ingeniero Fujimori, que hoy es, en cierta manera, el centro de la noticia, de esta situación. Yo he sido congresista 8 años representando a la región Piura. Nunca que he ido a visitarlo, ya sea cuando estaba privado de su libertad y en su casa, su única preocupación era por el país.
y me decía, Carla, por favor hagan esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué la Administración de Justicia no articula para poder combatir este crimen organizado, este sicariato, estas extorsiones? ¿Por qué la administración pública puede soltar a un criminal que está con una granada? ¿En qué país del mundo? Pero esas reflexiones son recientes. Siempre que yo he ido a la cárcel, me daban nombres, hagan esto en los trabajos de prevención del fenómeno del niño, tienes que hacer esto. Pero ahorita podían hacer, ¿no? Tenían un momento una mayoría importantísima. Y por supuesto, no hemos sido gobierno, yo me he acercado, sácame un ministro donde yo no haya podido llevar. Hasta el día de hoy, yo me he reunido con ministros de la señora Dina Boluarte. Que cuántos partidos quisieran tenerla, pudieron haber hecho muchas más cosas por el país. Mira, Tatiana, ¿no les parece? Yo concuerdo contigo en que necesitamos reconciliar al Perú. Y un ejemplo de lo que significa reconciliación se dio en Sudáfrica. Mandela, que estuvo preso más de 25 años, salió libre y él condujo una comisión de la verdad y reconciliación que reconcilió a Sudáfrica. Eso no hizo Salomón Lerner. Salomón Lerner hizo la Comisión de la Verdad y ahí se inició las persecuciones que perduran después de 30 años a los que vistieron uniforme. Y mira, ¿qué reconcilió? Absolutamente nada. Y tú misma te preocupa, con justa razón, de que no puede pues, el Perú seguir viviendo en una situación como la que vivimos actualmente, o sea, con odios por acá, odios por allá, eso no puede ser. O sea, tenemos que reconciliarnos y dar los pasos que sean necesarios para ello. De acuerdo, de acuerdo. Y ahí me atrevo a dar, solo es mi opinión, considero que el día que reconozcamos a la figura de Alberto Fujimori, que insisto, ha sido trascendental para la historia del país, pero que reconozcamos las cosas buenas y malas que tuvo, diciéndolo de la manera más simplista posible, podremos a partir de eso comenzar a hacer un adecuado análisis de la situación del país y partir diciendo, esto se hizo bien, podemos repetirlo, podemos mejorarlo, aplicarlo ahora, esto, otro, no deberíamos volver a repetirlo nunca más en la historia del país. Más. ¿No les parece? Por supuesto. No, sí, o sea, yo creo que hay que avanzar. Yo creo que acá está penado. Hay que avanzar. Que acá está penado y él ha purgado condena por decirte, vamos a ver, que estamos en un medio de comunicación. Él se allana a la compra de los diarios chichas. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Algo cambió? Hemos visto gobierno tras gobierno a través de diferentes métodos, no sometiéndolos en la salita del zinc a los dueños de los canales, que aquí hay una responsabilidad privada y pública, vamos a decir así, sometiéndose a que la pauta del canal se someta al gobierno turno. Hoy hemos tenido eso, discúlpame, a través del pauteo publicitario se paga IGB. Esa es la gran diferencia. Pero los errores de uno no hacen santo al otro. No, pero está mal. ¿Por qué no aprendemos? O sea, tú me estás diciendo, yo estoy reconociendo algo y ¿por qué volvemos a hacer lo mismo? Cuando la prensa tiene que ser objetiva, el Poder Judicial, la Fiscalía tiene que ser independiente, quien sea que comete un delito, seas de aquí, de izquierda, de derecha, tienes que, de acuerdo a ley, sancionarlo, punto. ¿Y por qué se vuelven a cometer entonces los mismos errores o los mismos delitos? No lo entiendo, nosotros no somos gobierno. Pero han tenido una fuerza importante en claro el Congreso. Bueno, hemos tenido, sí, una fuerza importante en el Congreso, pero hoy día la gente no conoce, en forma general en el Perú, mira, no se estudió educación cívica, cuál es la función del congresista, cuál es la función de un gobernante. Entonces, tú como congresista estás representando a toda la población que te ha elegido, trabajas en proyectos de ley, fiscalizas políticamente, pero no gobiernas ni ejecutas presupuesto. Entonces está muy limitado. Y pero eso es obvio que... reformas, ¿no? Mira, importantes, como lo que está haciendo ahora este Congreso. Claro, pero mira, esos odios en el día a día de las luchas estas que se dan en el Perú, mira, te llevan a que estés enfrascado en esos líos, ¿no? A diario. Y cuando reflexionas para atrás dices, oye, ¿verdad? ¿No? ¿Pudimos hacer alguna cosa más? Sí, es cierto. ¿Qué reflexión hace usted, por ejemplo? Pues mira, sí, pudimos hacer algunos cambios que son necesarios,
como por ejemplo ahora en este Congreso se ha hecho el tema de la bicameralidad, ¿no? Y así en una serie de temas. No hubiera cambiado pues ni un ápice el capítulo económico de la Constitución, que es el que dio las bases. Mira, que es otro gran logro de Fujimori, las bases para el desarrollo económico de Perú. Desgraciadamente, lo que ha sucedido es que en la ejecución del gasto público ha habido corrupción y ha habido ineficiencia. De acuerdo, los grandes males del Perú. Así es. ¿Usted hace la misma reflexión que el señor Tubino? ¿Considera que pudieron haber hecho otras cosas? Ese capítulo económico que lleva la bonanza, los crecimientos económicos que se han podido tener hasta casi del 9% en nuestro país en los últimos 24 años, donde la solvencia del sol, de la moneda peruana, está entre las 6 más importantes del mundo. Del mundo, ojo. Ha llevado a que exista tanto dinero en los 3 niveles del Estado, que es el gobierno central, que maneja casi el 70% del presupuesto de la nación, vienen los gobiernos regionales y después vienen los provinciales y los distritales. Y la corrupción ha sido terrible en los últimos años, terrible, el nivel de obras paralizadas, obras mal hechas. Te lo digo y que se lo he dicho, que para mí uno de los votos como congresista y elección del Contralor de la República, me arrepiento, el último Contralor, Nexol Chak, el control concurrente. La Contraloría se ha atomizado, ha gastado dinero tremendamente y la corrupción sigue tal cual o peor. Peor. ¿Por qué? Porque hay problemas en la sanción, en la administración de justicia. Vemos expresidentes que tienen colaboradores eficaces que los indican, que dicen que recogió la plata acá, que fue acá, todo, y siguen libres, riéndose de nosotros, haciendo TikToks. ¿Dónde estamos? Entonces, la impunidad lleva a que siga la corrupción creciendo. Bueno, eso es, insisto, uno de los grandes males que tiene el país, pero quería volver a la figura de Alberto Fujimori y sobre todo, ¿qué va a pasar con el Fujimorismo, con el partido político, ahora sin su líder histórico? ¿Sobrevivirá Fuerza Popular, el partido político? Mira, yo te puedo decir lo siguiente. Fui elegido en el año 2011 y justamente recién se formaba el partido político Fuerza Popular. Fuimos elegidos con un movimiento que era Fuerza 2011. Keiko ha hecho un trabajo en todo el país importantísimo, muy silencioso, pero se han formado los comités distritales, provinciales, en todo el Perú. Las escuelas. Y entonces, hoy día Fuerza Popular tiene un partido político, que no lo formó Alberto Fujimori, lo formó Keiko. Y en ese momento, marcando un poco la distancia con el gobierno de su padre, ¿no? Inicialmente. Sí. Ahora, fíjate, y eso es muy importante, porque acá no estamos frente al hecho de un partido político que fue fundado por, en este caso, la gente que pueda presumir que vamos a desaparecer, no fue formado por Alberto Fujimori, fue formado por Keiko. Pero siempre estuvo la figura de Alberto Fujimori. Claro, así es, porque es el líder histórico del Fujimorismo. Pero Fuerza Popular es un partido que Keiko siempre lo dijo desde el inicio: vamos a formar un partido para el siglo XXI. Y sí tuvo una diferencia con su padre, porque su padre formaba movimientos para cada elección, pero Keiko creyó en el partido político. Para fortalecer la democracia. Así es. ¿Quién es el heredero político de Alberto Fujimori? ¿Es naturalmente Keiko Fujimori o Kenji? ¿Qué piensan? Bueno, yo pienso en Keiko. Keiko. Y tengo también mucho cariño por Kenji. Los conozco muy bien a los dos, pero la que ha impulsado y llevado a cabo durante todos estos años el partido político Fuerza Popular es Keiko. Y Alberto, no olvidemos, sí, dígame, que ha llegado 3 veces a la segunda vuelta, ella. ¿Y Alberto Fujimori se identificaba con esa política que hacía Keiko Fujimori? Sí, en muchos casos, claro que sí. O sea, el plan de gobierno refleja parte, porque ha sido hecho hasta por los técnicos del ingeniero Fujimori. Ojo, ¿no? Edgardo Mosqueira, el mismo Yoshiyama, gente
que trabajó en el gobierno de Fujimori. Ese era nuestro plan de gobierno. Que parte de la filosofía del fujimorismo, de Alberto Fujimori, fue trasladado a Fuerza Popular, que es el pragmatismo, el bien común, el servir, el cambiar, darle oportunidad al pueblo, al que más nos necesita, y la estabilidad jurídica para el crecimiento económico que necesita el peruano olvidado, el peruano pobre, para salir de la pobreza. Mira la situación que tienen hoy las empresas públicas de nuestro país. Mira Petroperú. No, o sea, es un desastre. Mira, yo quiero añadir algo que es bien importante. Toda esta persecución que ha sufrido Keiko y que la llevó a la cárcel, y lo digo porque yo era vocero de Fuerza Popular y visitaba continuamente a Keiko, y quienes la pusieron en la cárcel a Keiko, al final le hicieron crecer como persona, como ser humano. Ella en la cárcel mejoró como persona. La cárcel a ella no la destruyó. ¿Y qué me dicen de la figura de Kenji Fujimori? Hoy lo veíamos particularmente muy triste, muy afectado por el duro momento que está viviendo, la pérdida de su padre. Y recordábamos, tenemos ahí también algunas imágenes de Kenji muy joven, que acompañaba a su padre en los viajes, ¿no?, que él realizaba. Siempre ha sido muy cercano, un fiel defensor de la inocencia de Alberto Fujimori en todo momento, y luchó incansablemente, claro, por la libertad de su padre, hasta que logró el indulto, hasta se peleó en un momento con la hermana por lograr la libertad de su padre, ¿no? Sí, ¿Qué rol tiene Kenji en todo eso? ¿Cómo lo han visto hoy? Yo lo veo a Kenji como un buen joven, también ha madurado bastante, es una buena persona, es un tipo muy sentimental, quería mucho a su padre, ¿no? Y eso es lo que tenemos que destacar en él, ¿no? O sea, una persona muy humana, también muy comprometido porque aprendió de su padre a acercarse a la gente más pobre y siempre estar atento a sus necesidades. Entonces, él hizo un trabajo político importante. Bueno, eso es algo que debemos destacar de Alberto Fujimori, ¿no? Que sabía conectar con la gente, ¿no? Llegaba a la gente, y es algo que también tiene o tuvo también en su momento más político Kenji Fujimori, ¿no? Pero en todo este tiempo lo hemos visto actuar más como hijo que como político, ¿no? Yo creo que más es hijo, ¿no?, que político, ¿sí? Kenji es una extraordinaria persona, acompañó a su padre muchísimo a recorrer el país, pero no solo Kenji, sino también Keiko. En el momento que el ingeniero Fujimori estaba en una situación compleja el día de ayer, por parte de toda la gente de Piura me mandaban fotos que tenían con el presidente en la región Piura, en el bote, en la sierra, ¿no? Y ahí estaba Kenji, o estaba Keiko, y Kenji siempre estaba acompañado de su familia, porque como era un hombre que trabajaba tanto, porque él dormía casi 4 horas al día, 5 horas máximo. Entonces utilizaba los fines de semana para poder viajar y estar con sus hijos, y que conozcan la realidad del país. Pero siempre se vio una mayor cercanía, sobre todo en el momento en el que estaba de gobernante Alberto Fujimori, con Kenji, ¿no? Acompañándolo, tal vez por ser el más pequeño, no lo sé, y le dijo incluso que era el hijo más engreído, ¿no?, el más leal, pero esa cercanía y ese nexo que tenían entre ellos era bastante evidente, ¿no? No, sí, eso es clarísimo, o sea, Kenji siempre dio todo por su padre, y la verdad que hoy día también lo hemos visto muy emotivo, etcétera. Le valió hasta una denuncia, ¿no? Pero claro, lograr la libertad de su papá. Pero es que mira, las persecuciones que ha tenido la familia Fujimori han sido tremendas. Lo que le han hecho sufrir a Keiko todos estos años. Y mira, yo soy un convencido también que el proceso judicial que ella está llevando en ese momento, todo eso va a terminar en el archivo. O sea, ¿Ustedes creen que Alberto Fujimori realmente quería volver en ese momento a la política? ¿Tenía intenciones reales de ser candidato? Mira, yo he podido estar con él varias veces, ya en libertad. Él estaba totalmente lúcido, tenía una memoria impresionante, una estadística, un conocimiento, como te mencioné anteriormente, del país impresionante. Él estaba preocupadísimo por la situación que tú has narrado de
crimen organizado, que es como un terrorismo, el sicariato, la situación económica que no se veía hace 24 años, problemas de recesión, un sector pesquero que en estos momentos está atravesando una situación complejísima, el tema que probablemente podamos perder la pota. ¿Y él quería cambiar eso? Que, por supuesto, o sea, pero él estaba preocupado, tenía esa necesidad. Es que era un apasionado. No, él claro. amaba a su país, entonces veía que este país no merece esta pero situación. Como su estado de salud ya era delicado, por eso se lo pregunto, ¿no? Si realmente venía por ese lado o es que iba a ser más un asesor, un gestor político, ¿no? Tras bambalinas, no lo sé. Mira, ustedes son más jóvenes que yo, pero yo les digo lo siguiente, conforme van pasando los años, y si tu cerebro funciona bien, sigue generando, y tu cuerpo comienza de repente a fallar, pero tú todavía piensas que puedes más, porque tu cerebro sigue funcionando. Ya. Y Alberto Fujimori era un tipo muy inteligente, matemático, físico, etcétera, una persona que siempre tuvo muchos laureles académicos. ¿Fue por Alberto Fujimori que ustedes se acercan al partido, al Fujimorismo, o fue por Keiko? ¿Cómo llega? Bueno, yo al menos tuve la posibilidad de ver el trabajo de don Alberto Fujimori en el 98, en el fenómeno del niño en Piura. Mi madre era presidenta de la Cruz Roja, del COER, y fue impresionante los trabajos de prevención que él hizo. Todo esto se reflejó en que el PBI en ese fenómeno del niño del 98 no fue afectado. Bueno, no crecimos a lo que se debió crecer, pero no fue negativo como en el 83, que tuvimos un PBI de menos 12.89%, y acá por hacer un buen trabajo, y él estaba ahí, él dormía en la estación de la Cámara de Bombero para darle vuelta a los hermanos de Talara el agua, durmió 2 días en la Cámara de Bombero. Mira, yo rápidamente, pero quiero también darle la palabra al señor Tubino. Rápidamente decir lo siguiente, yo llegué a Fuerza 2011, invitado por el ingeniero Rafael Rey, porque fui inspector general del Ministerio de Defensa cuando pasé al retiro, y trabajé con Antero Flores Araujo cuando fui ministro de Defensa, con Rafael Rey, ¿no? Y Rafael, un año después de que él renuncia, entra a la vicepresidencia, a la terna, con Keiko. Y él es el que me llama y me invita a postular. Ya, a Fuerza 2011. Muy bien, bueno, les agradezco a los dos por haber estado esta Gracias. noche aquí. Hemos estado hablando sobre la figura de Alberto Fujimori y el partido fujimorista, lo que viene aquí adelante. Una pausa, volvemos con más, porque al regresar tenemos información desde lo que está ocurriendo en los penales. Ayer, un ataque en los exteriores del penal de Chincha y una funcionaria perdió la vida. ¿Qué está pasando? Las extorsiones se reflejan y vienen desde los penales. Con eso volvemos. Las amenazas a trabajadores del INPE continúan. Ayer se registró un ataque en los exteriores del penal de Chincha, donde una funcionaria perdió la vida. Los trabajadores cuentan que estos ataques, estas amenazas vienen desde los penales, aunque el jefe del INPE dice lo contrario. Tenemos los detalles en la nota que nos trae esta noche Jessica Lara. Descontrol, extorsión y muerte en las cárceles del Perú. El Teno Peralta habría estado hablando de que le iba a matar a ella y a otros más que están en su despacho de ella. Esta noche en 2024 conozca usted el verdadero rostro
Centro del interior de los penales del país, donde la autoridad parece no tener la limpe, sino los más sanguinarios criminales. Ella es Fanny Hernández Correa, una abogada y servidora del INPE en el penal de Chincha, quien hace unas horas, a punta de balazos, fue asesinada en la puerta de este centro penitenciario por orden de nada menos que uno de los reclusos. Sus compañeros señalan como presunto responsable del ataque a Luis Antonio Peralta del Carpio, un sanguinario criminal quien, aunque suene insólito, parece haberse convertido en el director en las sombras del penal, no solo cobrando cupos a los propios internos, sino también mandando asesinar a los trabajadores del INPE que no se alineen a sus delitos o intenten cambiarlos de centro penitenciario. Había estado hablando de que le iba a matar a ella y a otros más que están en su despacho de ella, pues no, sean sus trabajadores, sus asistentes, ¿sabes? Nosotros sabemos que justamente no solamente es esa servidora la que está en esa lista de estos criminales, hay una lista más en donde hasta el mismo director que ha asumido prácticamente está siendo amenazado, y son 7 servidores supuestamente que nosotros tenemos conocimientos que prácticamente van a tener este fin. Amenazas que el presidente del INPE ha intentado negar. La policía ha señalado que se trataría por los cambios que han ocurrido en el penal. Es un tema que está en investigación, tanto por la policía como por la fiscalía. La referencia que tenemos es que no han sido amenazados, ninguno de los dos. Sin embargo, este audio grabado por un recluso del penal lo desmiente. La firme se van a ocupar a esa madre. Se te lleva el piso, no están forrados de plata. La firme que invierte sus 30, 40, 50 lucas y le dan piso a todito, ¿me entiendes? Si ya le dieron piso a la abogada ya. Imagínate nomás, ya. Tras el asesinato de esta trabajadora del INPE, sus compañeros esperaban que Luis Peralta y sus cómplices sean trasladados a un penal de máxima seguridad, pero eso nunca sucedió. Ahora este sujeto estaría planeando nuevos atentados contra los trabajadores. Ya estoy en la casa de una amiga, escondida con mi familia. Pensé que ayer los trasladarían. Se han unido los delegados. Son 14 colegas que dicen que van a matar. Es el mismo Peralta. Un terror e incertidumbre que también se vive en otros penales como el de Yurimaguas, donde quemaron el auto de un trabajador del INPE. Hemos visto cómo atentan contra su familia. Han ido a las 12 de la noche a diferentes domicilios de diferentes colegas y han acribillado a sus familias. Entonces, mucha gente, por el temor mismo que viven viviendo, no lo denuncian. Prefieren callar porque saben que de otra manera a veces denunciando sufren mayor cantidad de represalias. En el penal de Lurigancho, los reclusos han detonado explosivos para evitar ser cambiados de penal. Fueron 4 episodios, dejaron primero una granada. La primera ya no recuerdo si estalló, la segunda y tercera no estallaron, y en el cuarto episodio ocurrió 2 estallidos, fueron bombas o granadas de estruendo, justo antes de llevar a cabo el operativo. Mientras tanto, otros trabajadores del INPE se han visto obligados a emitir informes de conducta favorables para los internos con tal de no ser asesinados, como ha sucedido con al menos una decena de ellos, entre agentes, directores y enfermeras en la última década. En el penal de Callao, bueno, no hemos tenido una experiencia hace poco, un interno debido a que hemos evaluado en forma desfavorable, nos ha amenazado, nos ha señalado que en la calle nos vamos a ver. Y constantemente sufrimos no solamente la que hablan, muchos compañeros nuestros sufren este tipo de amenazas. Las amenazas son verbales, van y en tu cara te dicen, ya en la calle nos vamos a ver, la vas a pagar, no te olvides que no soy solo. Así nos amenazan. Entonces te voy a mandar la moto, eso es lo que nos dicen. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer ante eso? Hacemos un informe, pero ni siquiera nos cambian de ubicación, nos mantienen en un mismo penal, no le interesa, con el mismo interno. Todo ante la aparente inacción del presidente del INPE, Javier Yaque. Y si no hay una solución concreta de parte del ministro, no nos atienden, pues nosotros lo que vamos a hacer es paralizar nuestras labores a nivel nacional. Mi persona, particularmente en plena huelga, ha recibido un montón de amenazas, extorsiones. ¿De qué tipo? ¿Qué le decían? Que me voy a morir, yo y mi familia.
Parte del poder que ostentan estos internos se debería a que con total impunidad y coludidos con malos agentes del INPE han logrado tener Wi-Fi en sus celdas e ingresar al penal celulares, chips, droga y hasta armas blancas camufladas en comida. Realidad de la que no se salva el penal de máxima seguridad de Chayapalca, a donde fue trasladado, por ejemplo, alias Mamut, y desde donde seguía operando como si estuviera en libertad. Mamut, tu nuevo hogar, Chayapalca. No sea yo. Desde este penal, alias Cara de Cuy también enviaba mensajes extorsivos al alcalde de San Martín de Porres. Te pido por favor que agarres bien las cosas y tendremos que camines con nosotros porque nosotros siempre te vamos a apoyar. Me responde cualquier cosa con Israel. ¿Por qué hay celulares en el penal? No funcionan. Se está pagando, el Estado paga por esos bloqueadores, pero no cumple su rol, que es bloquear las llamadas. Y nuestro presidente dice que en los penales no hay extorsión. Y es tan evidente que sale todos los días las extorsiones de los penales. ¿De qué estamos hablando? Una situación que, sumada a la sobrepoblación de las cárceles, no ha hecho más que agravar la criminalidad en el país. Tenemos que irnos rápidamente a una pausa, pero volvemos con más aquí en 2024. Este 2024 usted ya lo... Llegamos al final del programa, nos reencontramos mañana a las 10 en punto. Que descansen bien. Chao, chao.